desarrollado la lista de los dones de Corintios, hemos desarrollado la lista de los dones de Efesios. Habíamos aprendido acerca de los dones de Corintios y de los de Efesios, y obviamente de todos los dones en general. Hemos aprendido que los dones son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios para la iglesia, no para el usuario del don, sino para la iglesia. Dios ha dado dones a la iglesia con el fin y el propósito de bendecir a la iglesia, edificar a la iglesia. Esto es algo importante porque cuando descubro que yo soy poseedor de un don, no es para mí, no es para mi fama, no es para mi gloria, no es para mi plataforma, sino justamente es para poner ese don al servicio de toda la iglesia, de tal manera que la iglesia sea edificada, de tal manera que la iglesia sea bendecida y de tal manera que todos podamos crecer y madurar y parecernos cada vez más a Cristo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso en los dones de Efesios? Y en los dones de Corintios aprendimos que todo esto viene de Dios, viene del Espíritu de Dios, y es el Espíritu el que da libremente a quien Él quiere, como Él quiere. Hemos aprendido aquí algunos dones que se manifiestan de manera estacional, por decirlo así. No necesariamente ejerzo el don todos los días, a todas horas, pero a veces el Señor me llena con una palabra profética, a veces el Señor me llena con una palabra de sabiduría, a veces el Señor me llena con un don de discernimiento, a veces el Señor puede usarnos para poner nuestras manos sobre alguien y traer sanidad. El Señor puede usarnos como Él quiere, pero también aprendimos en los dones de Efesios que existen los dones de oficio. Prácticamente estos 5 dones básicos que permiten que la iglesia madure, que permiten que la iglesia crezca, que permiten que la iglesia no se pierda, que permiten que la iglesia no se contamine, que permiten que la iglesia no sea engañada con falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Y aprendimos que estos dones de oficio prácticamente son dones 24/7. Quien tiene estos dones vive para ejercer estos dones, y es el don de profeta, maestro, apóstol, evangelista y pastor. Y durante todos estos domingos que hemos estado predicando acerca de estos dones, le hemos dado muchas gracias a Dios porque confesamos, creemos y sabemos que somos una iglesia enriquecida con los dones de Dios. ¿Ah? O a lo mejor alguno que otro los tiene por ahí debajo de la almohada, hay que sacarlos, hay que ponerlos al servicio de los demás, pero creemos, confiamos y agradecemos que somos una iglesia enriquecida por Dios y para la gloria de Dios. Él ha dado de sus dones en la iglesia, y el día de hoy vamos a ver otra lista. Vamos a empezar a ver otra pequeña lista de dones, que esa la encontramos en la carta a la iglesia en Roma, en el libro de los Romanos, capítulo 12. Vamos a hablar acerca de los dones que están por ahí. Ya los habíamos leído cuando empezamos esta serie de los dones del Espíritu. Leímos Corintios, Efesios, Romanos, pero hemos ido profundizando poco a poco en ellos. Y me gustaría, aunque no tenga mucho que ver, que leamos gran parte del capítulo 12 de Romanos, porque el contexto lo es todo. El contexto nos ayuda a entender la escritura de mejor manera y nos permite no malinterpretarla o no mal utilizar 1 o 2 versículos del texto. Así que quiero invitarte a que leamos desde el versículo 1 en adelante. Yo te digo hasta dónde vamos a dejar de leer, para entender un poquito más acerca del porqué de los dones. Prácticamente toda carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias, no eran cartas personales, sino eran cartas abiertas a la iglesia, vas a encontrar un común denominador. La primera sección de la carta está llena del evangelio puro, doctrina, evangelio y doctrina. Después vienen los temas como correctivos o disciplinarios. La segunda parte de la carta casi siempre es apelando a las necesidades o situaciones que muy en particular están sucediendo en la iglesia. La segunda parte de la carta tiene que ver siempre con el comportamiento cristiano, con cómo me comporto, cómo me dirijo, cómo procedo con mis hermanos, con mi prójimo, cómo puedo servirle. Y esta es parte de eso. El capítulo 12 de Romanos prácticamente ya está entrando, es la segunda parte de la carta de los Romanos, de ahí en adelante, que nos enseñan acerca de la conducta cristiana, que deberíamos de prestar bastante atención. Dice así, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Un sacrificio que es vivo y que es santo. Esa es la verdadera forma de adorarlo.
Si alguna vez te has preguntado cómo puedes adorar a Dios, ahí está la respuesta. Entrega tu vida a Él en un sacrificio vivo y santo. Versículo 2. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Ahorita cantábamos eso, ¿no? Le entregábamos al Señor nuestro ser, que Él nos transformara, nos hiciera nuevos. Versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Aquí hay un don, el don de la fe, pero ya lo desarrollamos en Corintios. Versículo 5, el cuerpo de Cristo, perdón, me brinqué el 4, ¿eh? Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función, versículo 5, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. También toda esta idea, esta metáfora del cuerpo, ya la desarrollamos domingos anteriores cuando hablamos del texto de Corintios, ¿verdad? Versículo 6. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer ¿qué? Bien determinadas cosas, para hacer bien, para hacer las cosas con excelencia. Yo pienso que debemos de aprender, y digo debemos aprender porque yo también debo aprender, debemos de aprender a hacer las cosas con excelencia, porque en primer lugar aquí está diciendo el apóstol Pablo que Dios nos ha dado lo necesario para hacer las cosas bien, y en segunda porque nuestro Dios, que es un Dios de excelencia, debemos de darle esa excelencia también a Él. Si usted da clases a los niños, si usted sirve, si usted acomoda las sillas, si usted comparte allá afuera sus alimentos, si usted abre las puertas de su casa para que alguien entre, debemos de hacerlo con amor, con excelencia, con dedicación. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. El don de profetizar o el don de palabra profética también ya lo desarrollamos varios domingos atrás, así que el día de hoy no lo vamos a desarrollar, nos vamos a concentrar del versículo 7 en adelante. Dice, si tu don es servir a otros, ¿qué dice? Sírvelos bien. No lo hagas de mala gana, no lo hagas a medias. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres un maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de ser líder, de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Aunque nos vamos a centrar hoy en el versículo 7, continúo leyendo un poquito más. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. ¿Se acuerdan que aprendimos que el amor también es un don? Y que Pablo dice ahí en Corintios que es el más grande don de todos los dones. Que ningún don sirve si el don del amor no está presente. Que de qué serviría hablar lenguas angelicales, que de qué serviría hacer un montón de cosas si no hay amor en nuestros corazones. El domingo pasado predicamos acerca de eso, ¿verdad? Predicamos acerca de dos dones en particular, con la parábola del buen samaritano. Hablamos acerca del amor y del servicio. Y veíamos cómo esto demanda de nosotros una entrega completa, porque requiere tiempo, requiere dedicación, requiere sacrificio. Y dice el apóstol Pablo, una vez más leemos, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen.
No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice la Escritura: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Esa es tarea para todo el año, ¿eh? En el versículo 7 encontramos algunos dones. El don del servicio, el don de enseñar, de ser maestro, particularmente de enseñar. Y en el versículo 8 encontramos el don de animar. Vamos a hablar acerca de estos tres dones el día de hoy. La palabra servicio que encontramos en la Escritura, su raíz etimológica, la raíz griega, es exactamente la misma raíz de la palabra ministerio. En un sentido, tener un ministerio y servir es prácticamente lo mismo. Cuando alguien dice, es que yo tengo un ministerio, tu posición es la de servir. Cuando tú dices, es que yo sirvo a los demás, sorpresa, tienes un ministerio. ¿Me explico? Porque en la Escritura la raíz etimológica de estas dos palabras es exactamente la misma. El ministerio y el servicio. La primera vez que se usa la palabra servicio, de hecho, es aquí en Romanos capítulo 12. Después se encuentra en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 4. Vamos a leerlo porque es algo muy interesante. 2 de Corintios 8, 4. Dice así la Escritura. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Participar en la ofrenda prácticamente es la misma palabra que servir. Y ahí vemos que había gente, entendiendo el contexto de este versículo, hay un grupo de personas de la iglesia de Macedonia que quería que Pablo y los que colaboraran con él se unieran todos juntos para suplir las necesidades de algunos creyentes que estaban pasando necesidad. En pocas palabras, al ellos decir nosotros queremos aportar, ellos estaban diciendo nosotros queremos servir, nosotros queremos bendecir a estas personas que están pasando necesidad. Más adelante volvemos a encontrar esa palabra en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 1 y la idea es exactamente lo mismo: servir, entregarse, tener un ministerio. Así que podemos concluir que el don del servicio generalmente se relaciona con el servicio para suplir las necesidades de los demás. ¿Me escuchó? Ese es el don del servicio. Cuando tú te dispones, te preparas a servir, a suplir las necesidades de alguien más, tú estás ejerciendo el don del servicio. Se le puede dar una aplicación muy amplia, porque podemos cubrir las necesidades de las personas de muchos sentidos. Podemos ayudarles, podemos estar presentes, si están enfermos podemos cuidarles, si tienen necesidad llevarles alimento, si tienen necesidad económica apoyarles de manera económica o en especie, podemos anticipar alguna necesidad que ellos tengan. Quienes acomodan la silla aquí en la iglesia están haciendo un servicio para ustedes, quienes limpian hacen un servicio para la iglesia. ¿Me estoy explicando? Hay muchas formas de manifestar o expresar ese servicio. Porque entendemos que los dones no son para nosotros mismos. Hemos aprendido que los dones son dados para ministrar a los demás, para servir a los demás, para entregarnos a los demás. Y déjame decirte algo, mi hermano, todavía existen muchas viudas,
Todavía existen muchos huérfanos en el mundo. Todavía hay muchos necesitados alrededor nuestro donde nosotros podemos poner en práctica y en servicio, valga la redundancia, el don del servicio a las personas. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad y como decía el domingo pasado, si tú tienes la capacidad de localizar una necesidad, seguramente tienes la capacidad de suplir esa necesidad. De una u otra forma, pero si tienes la capacidad de ver una necesidad, tenemos la capacidad de suplir la necesidad. Es lindo saber que la iglesia tiene el don del servicio. Mira, en el tiempo de la peste negra, que fue por allá del 1500, que se unió a los tiempos de la Reforma Protestante, mientras los gentiles tomaban a sus enfermos y los sacaban a la calle para que murieran en la calle porque no había cura y no querían contaminarse, los cristianos salían de sus casas, recogían a esos enfermos y los llevaban a sus casas para cuidarlos, aún poniendo en riesgo su propia vida y su propia salud. ¿Qué era eso, mis hermanos? Servicio. Era servicio. Evidentemente muchos cristianos murieron, pero evidentemente mucha gente no cristiana conoció al Señor a través del amor y el cuidado sanador de estos seguidores de Jesús. Hay una mujer en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, conocida como Dorcas. Dice la Escritura que ella tenía el don y el talento natural para la costura y la confección de ropa. Ella hacía ropa, ella hacía prendas. Y hubo un momento en el que ella murió. Cuando Dorcas murió, dice la Escritura que toda la comunidad venía y traía las prendas que Dorcas había hecho para ellos. Era la forma en la cual ellos estaban intentando honrar, reconocer el ministerio de servicio que Dorcas había tenido en cuidar, en cubrir la desnudez de muchos de sus semejantes, de sus prójimos. ¿Qué estaba pasando aquí? Dorcas tenía un talento, que no es lo mismo que un don. Tenía el talento, tenía la habilidad de coser y confeccionar, pero cuando una persona tiene un don, cuando una persona tiene un talento y es llena del Espíritu Santo, puede tomar ese don, puede tomar ese talento y convertirlo en un regalo a la iglesia. ¿Me explico? O a lo mejor tú tienes la habilidad de ser un gran músico. Ser músico no es un don tal cual de parte de Dios, pero ese don consagrado a Dios y con la llenura del Espíritu Santo se convierte en un regalo para la iglesia, en un don para la iglesia. ¿Me explico? Entonces puede ser que tú tengas algunas habilidades por ahí ocultas o muy descubiertas y con la llenura del Espíritu Santo, al igual que Dorcas, eso al servicio de los demás se convierte en un don, un regalo de servicio a los otros. Hay gente que sin que tú le digas, prepara comida y va y le lleva a los que necesitan. Tiene un talento que lo pone al servicio de Dios y se convierte en un don, en un regalo para los necesitados. ¿Me están entendiendo? Un don de servicio. También está por ahí Esteban y Felipe. ¿Se acuerdan que aprendimos que ellos tenían el don de ser qué? Evangelistas. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos hace algunos domingos atrás. Esteban y Felipe tenían el don de ser evangelistas, pero previo a eso, ellos habían sido involucrados en el liderazgo de la iglesia para administrar los recursos y servir a los necesitados. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hicieron una elección de algunos hombres íntegros y justos para cuidar de las viudas y de los huérfanos. Ahí estaban ellos, ahí estaba Esteban y Felipe teniendo o ejerciendo antes del don de evangelista, ejerciendo el don de servicio, el servicio a los demás. Tienen una habilidad, seguramente eran hábiles con el dinero, igual que Judas. Seguramente eran hábiles para administrar, para buscar precios bajos. Dicen por ahí que entraban a gatas a las tiendas, buscando precios bajos. Es un chiste. Pero seguramente tenían esa habilidad de ser bien administrados y ese talento con el Espíritu de Dios se convirtió en un regalo, en un don para la iglesia. Y así nosotros podemos traer nuestros talentos y con la ayuda del Espíritu Santo convertirlos en un don de servicio para la iglesia. El don de servicio se imparte para suplir las necesidades de la gente, tanto del cuerpo de Cristo, pero no solamente aquí adentro, sino también allá afuera con los inconversos. Una de las formas más efectivas de ganar almas para el Señor es sirviéndoles. Sirviéndoles. Dando nuestra vida en servicio por la gente que no conoce del Señor.
Yo no sé si tengas una idea dualista acerca de que solamente las buenas obras se hacen en la iglesia y para los servidores de Jesús, pero una de las mejores formas de ganar almas ni siquiera es que vayas y abras tu boca, solamente entrega tu vida en servicio a los que necesitan de ti. Y la gente amará al Señor, conocerá al Señor por medio de tu servicio. Juan 9, no lo vamos a leer, pero ahí hay un ciego que ni siquiera sabe quién es el que le echa lodo en sus ojos. No sabe quién es el que le dice, ve y lávate al estanque. No lo conocía, había escuchado de él. Él va y se lava y recibe el milagro de la vista. Regresa, se encuentra con Jesús cara a cara y no sabe que es él. Y entonces el Señor se le revela, porque esa obra de servicio que el Señor Jesús tuvo para con este ciego permitió que se convirtiera en un fiel seguidor de Jesús. Cuando en realidad nosotros ministramos para suplir las necesidades de los demás, ellos se benefician y la obra de Dios prospera y avanza. ¿Quieres ver que la obra de Dios prospere y avance? Tenemos que determinar nuestra vida en servicio a los demás. Sé que es un don muy común en esta iglesia y alabamos a Dios por ello. Hay hermanos que si hay que limpiar se pelean por la escoba y por el trapeador y quieren hacerlo, ¿no? O cuando tenemos algún convivio todos quieren servir, nadie se quiere sentar y al final todos estamos sirviendo y nadie se sienta. Es lindo saber que en la iglesia tenemos estos dones, pero hay que aprender a llevar también estos dones allá afuera. Servir al prójimo, amar al prójimo. Este es el don de servicio a grandes rasgos. El don de enseñanza, de acuerdo con el uso que se le da en este versículo, tiene que ver con mostrar cómo hacer cierta cosa o dar una instrucción o dar educación a alguien. Existe el don de ser maestro en Efesios. Ese es un don 24/7. Es alguien que vive para enseñar y lo hace para edificar al cuerpo de Cristo y proteger al cuerpo de Cristo. Pero adicional a que alguien tenga el don de ser maestro, alguien podría tener el don de enseñanza. Y enseñar en ciertos momentos o en ciertas situaciones de la vida. ¿Cuántos de aquí son padres? Felicidades, tienes el don de ejercer ese don. Sí o sí, ahí con tus hijos. Hay que enseñarlos, hay que instruirlos, porque el don de la enseñanza tiene que ver con mostrarle al otro cómo hacer ciertas cosas, cómo darles instrucciones o darles educación. Ahora, el don de enseñanza significa que nosotros podemos mostrar a otros cómo hacer ciertas cosas, con el ejemplo, pero también podemos dar instrucciones a otros para hacer ciertas cosas, con nuestra enseñanza de manera verbal. Pero también podemos educar a otros al compartir conocimiento. O sea, podemos hacerlo en estas tres maneras. Con el ejemplo, el testimonio, el dar instrucciones. No, mira, mijo, vas a agarrar esto con la mano derecha, la vas a levantar, me explico, con instrucciones, pero también con educación, con formación. La diferencia entre el don de ser maestro y el don de enseñanza prácticamente tiene que ver con la capacidad de ejercerlo en 24/7 y ejercerlo desde una posición de liderazgo. En la iglesia, el don de ser maestro. Pero es prácticamente lo mismo. Se relaciona con dar dirección a otros. Se relaciona con servir a otros también. Cualquier miembro del cuerpo de Cristo que tenga llenura del Espíritu Santo puede tener el don de enseñanza. Algunas personas tienen la habilidad natural para enseñar. Se les da. Agarran textos bien complicados y como si fuéramos niños de 3 años nos lo enseñan y nos cae en la cabeza de una manera tan simple y tan sencilla. Gracias a Dios por ellos. Pero hay otras personas que a lo mejor no son hábiles en la escritura, pero son hábiles en enseñarnos de otras maneras. Cualquier miembro del cuerpo de Cristo puede tener el don de enseñanza. Algunas personas tienen la habilidad natural para enseñar, como ya lo dije. Y cuando una persona posee naturalmente este talento y se llena del Espíritu Santo, ese talento se convierte en un don de enseñanza. Y tanto hombres como mujeres pueden recibir este don. Ahí hay un tema en la Biblia de que Pablo dice que la mujer no enseña y todo eso. Ese es otro tema, si quieren nos damos un debate con ese tema después, pero el hombre y la mujer pueden enseñar, deben enseñar, es su responsabilidad enseñar.
La enseñanza puede llevarse a cabo de muchas maneras, como ya lo mencioné, y vamos a ver la primera, es por medio del ejemplo. Yo enseño con el ejemplo, no necesito abrir mi boca, no necesito intentar dar una instrucción, mi simple ejemplo es suficiente. Mira lo que Pablo le escribió a Tito, Tito que era un pastor, la instrucción que Pablo como pastor o como apóstol le da a Tito para que como pastor él pueda traer una cierta dirección a la iglesia. Vamos a Tito capítulo 2 versículos 3 y 5. Tito capítulo 2 versículos 3 y 5. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honren a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a su esposo. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Parte del trabajo que Tito tenía consistía en enseñar a otros. Y él tenía la responsabilidad, según Pablo, lo que está diciendo aquí la carta, de que Tito tenía que enseñarle a las mujeres mayores, a las ancianas, para que ellas a su vez, su vida y su testimonio fuera una evidencia ante las mujeres más jóvenes. Claro, también las iban a enseñar, también las iban a instruir, pero el primer paso que Pablo le instruye a Tito es: vas a guiar a las mujeres mayores de tu iglesia para que con su vida y su testimonio ellas le moldeen a las mujeres que vienen detrás de ellas. Las mujeres mayores deberían de ser buenos ejemplos con las mujeres jóvenes acerca de su posición y su rol en el hogar. Las ancianas también podrían enseñar verbalmente a las jóvenes, pero lo hacían mejor por medio del ejemplo. Así que una forma de enseñar es a través del testimonio, el ejemplo, demostrarlo, modelarlo, modelar esta forma de avanzar, de caminar. Pero otra forma de enseñar es a través de impartir conocimiento. Cristo lo hizo con frecuencia. Sus sermones, sus parábolas nos demuestran cómo el Señor Jesús enseñaba, instruía, corregía a sus seguidores, a sus escuchas, a través de su sermón, el Sermón del Monte, que está registrado en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Dice la escritura que vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca el Señor Jesús les enseñaba. En sus enseñanzas el Señor Jesús impartió conocimiento sobre la clase de vida que le agrada a Dios. Cualquier mensaje o enseñanza de Jesús que tomemos es una directriz para nosotros en nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar y nuestra manera de avanzar. Quienes imparten conocimiento a través de la enseñanza hacen posible que la fe se desarrolle y la fe crezca a través del conocimiento de la Escritura. La enseñanza es una de las funciones más importantes en la iglesia. Tenemos que aprender a enseñar porque tenemos que aprender a construir un legado, a hacer que nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros sean mejores que nosotras, que superen cosas que nosotros quizás batallamos mucho tiempo en superar, que no se tropiecen con las cosas con las que quizás nosotros nos tropezamos. Y aquí hay una gran responsabilidad de ustedes como padres para velar y cuidar por el futuro de sus hijos, para superar un montón de cosas y dejar un montón de cosas atrás y venir y enseñar de manera correcta aquello que a nosotros no nos enseñaron o aquello que a nosotros no nos instruyeron. El propósito de la enseñanza y particularmente el impartir o el enseñar la palabra de Dios es hacer posible la fe en el creyente, es construir una vida con acciones justas y rectas. Ese es el fin y es el propósito de exponer la palabra. A veces se mete mucho un espíritu de apologética en la iglesia. La gente quiere aprender para pelear, la gente quiere aprender para defender su fe ante todo mundo. Aunque la apologética es buena y es en un sentido necesaria, Dios no nos llamó a ser apologetas. Dios no nos llamó a aprender para debatir. Dios no nos llamó a aprender para pelear. Dios no nos llamó a aprender para sentirnos superiores a los otros. Dios nos llamó a aprender para corregir nuestra vida y a su vez enseñemos a otros cómo andar y cómo deben caminar.
Ese debería ser el principal propósito de estudiar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios. Parece ser que nunca enseñamos doctrina, ¿verdad? Pero creo que enseñamos más que eso. Enseñamos doctrina y mucho más, porque al final del día, ¿de qué nos sirve tanto conocimiento si no hay una vida práctica de lo que creemos y de lo que afirmamos? Así que el propósito principal de la enseñanza, particularmente la enseñanza de la palabra de Dios, es producir fe y es producir una vida justa y recta. Sin esto, no podría existir el cuerpo de Cristo. Sin la evidencia de lo que hemos aprendido y hemos decidido seguir, no podría existir el cuerpo de Cristo. Así que llevamos 2 dones de manera rápida: el don del servicio, el don de la enseñanza. Vamos a ver el don de la exhortación. Dice, versículo 8, Romanos 12:8, dice: si tu don consiste en animar a otros, anímalos, exhórtalos, anímalos, ánimo. No siempre es el mejor día de nuestra vida, obviamente. No siempre nos levantamos con el pie derecho. No siempre estamos en las más óptimas condiciones, en particularmente las mujeres cuya influencia hormonal determina muchas veces algunas cosas de su comportamiento. No siempre es el mejor día de nuestra vida, pero lo que sí es que hay gente que puede tener el don de animar para venir a los otros y levantar ese ánimo. El que anima no es el que dice ánimo, ánimo, ánimo y ya se acabó. El que anima es alguien que con su presencia, su alegría, su voz, el Espíritu de Dios en él realmente anima. Aun cuando su presencia está ahí, solamente está callado. ¿Verdad? El don de animar o de exhortar significa inducir con palabras, con razones y con ruegos a que alguien haga o deje de hacer algo. Significa inducir a los creyentes a que se acerquen a Dios o a que cumplan con algún propósito o que dejen de hacer algunas cosas. Es andar ahí detrás de ellos, ¿no? El creyente que posee el don de animar o de exhortar induce a la gente a que se acerque a Dios a cumplir con el propósito divino. Y prácticamente es lo que estaba haciendo aquí Pablo en Romanos capítulo 12. Acabamos de leer la carta, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Pablo? Exhortando, animando a la iglesia. ¿A qué? A que ninguno tenga un concepto más alto que el de sí mismo, a que se amen unos a otros, a que cuiden de los otros, a que aún cuiden de sus enemigos, que sean serviciales unos con otros, que no tengan un más alto concepto acerca de sí mismos, que no se crean mejores que los demás. Todo eso que está haciendo Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos es animar, es exhortar. ¿Qué está haciendo Pablo? Él está exhortando a la gente. Y particularmente el versículo 6, el versículo 7, vamos a leerlo. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. ¿Qué está haciendo Pablo? Está exhortando. O sea, si eres un maestro, ánimo, haz lo mejor que puedas. Si eres alguien que profetiza, profetiza con toda la fe que tengas. ¿Qué está haciendo Pablo? Está exhortando. Está exhortando a la iglesia, está animando a la iglesia a ejercer sus dones, a ejercer esos talentos que Dios ha puesto dentro de ellos. ¿Qué está sugiriendo Pablo? Que cualquier don que nosotros tengamos, no solamente debemos de ponerlo al servicio de los otros, sino debemos de pulirlo, trabajarlo para que sea mejor siempre. Para que sea mejor siempre. Quizás muchos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tengan este don de exhortación. Vamos a estudiar rápidamente cómo es que funcionó el don de exhortación en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, con algunos textos para ver qué tanto implica o qué tanto abarca exhortar o animar a la iglesia. No nada más es dar palmaditas y decir ánimo, ánimo. A veces eso es todo menos exhortación, a veces eso es todo menos ánimo. Listos con los versículos que les voy a ir pidiendo uno tras otro, ¿vale? Hechos 11:23.
dice así: cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y ¿qué hizo? Y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. ¿Qué está pasando aquí? ¿O en qué consiste el don de ánimo de exhortación aquí? Que exista sinceridad y que se mantengan fieles al Señor. Ahí se está ejerciendo el don de animar, el don de exhortación, pero ¿cómo lo está haciendo? De esa manera, llamando a ser sinceros y llamando a ser fieles al Señor. Hechos 14:22, por favor. Donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos de sufrir muchas privaciones para entrar al reino de los cielos. ¿En qué consiste la exhortación en este versículo? Animar a permanecer en la fe, animar a permanecer en la fe, pero también el decir, hey, vienen cosas complicadas, pero la vida se puede sobrellevar, la vida se puede sacar adelante porque el Señor está con nosotros, ¿verdad? Eso también es dar ánimo, eso también es dar exhortación. Segunda de Corintios 9:5. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. ¿En qué consiste la exhortación aquí? A que si que la exhortación consistía en animar a la gente a hacer las cosas de buena gana, ¿verdad? Hey, si van a hacer algo, háganlo bien. Sí se puede, pero hagámoslo con todo el corazón, con toda la disposición. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. ¿En qué consiste la exhortación o en qué consiste el ánimo en este versículo? En seguir agradando a Dios. Lo están haciendo bien, síganlo haciendo. Sigan agradando a Dios. Sigan siendo gente íntegra, sigan amando a Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 y 15. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Versículo siguiente. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. ¿En qué consiste esta exhortación? Bueno, es muy amplia, ¿verdad? Ahí están exhortando a los ociosos a que dejen de ser ociosos, alentan a los que tienen poco ánimo, a los que se sienten débiles a poder sostenerse en el Señor, a ser pacientes con todos, a no pagar mal con mal, a seguir lo bueno. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. ¿En qué consiste esta exhortación? A trabajar con sus propias manitas, a ganarse el pan. Ahí si tienen por ahí algún hijo perezoso que ya no quiere hacer nada, aquí hay bases bíblicas para ponerlos a chambear. 1 Timoteo 2, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. ¿En qué consiste esta exhortación? A orar. Les ruego que oren, que levanten el ánimo. Tito capítulo 2, versículo 6. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir de manera sabia, a ser prudentes. ¿Qué es esto? Una exhortación. Es un ánimo también. Judas 3 o Judas capítulo 1, versículo 3. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Ahí sí hay apologética. A contender por la fe. Les ruego que peleen por la fe, por lo que ha sido puesto en sus manos. Todos estos pasajes nos dan una buena idea de lo que significa exhortar y animar. No solamente es dar palmadas en la espalda. ¡Ánimo! Es parte de, pero no es todo.
A veces la exhortación va a ser a dejar de hacer algo, a empezar a hacer algo, a tener más energía en algo. Eso es una exhortación. Y seguramente ya has empezado a pensar quién tiene esos dones aquí en la iglesia. ¿Quién tiene el don de exhortación aquí en la iglesia? Cualquier creyente que pueda ayudar a su hermano en alguna de estas formas mencionadas puede tener el don de exhortación. La exhortación cumple un propósito muy importante en el cuerpo de Cristo porque prácticamente todos necesitamos ser exhortados constantemente. A veces alguien nos pone en disciplina o hay un sacudir ahí en nuestra vida y nos levantamos, nos ponemos las pilas y le echamos ganas, pero va pasando el tiempo y empezamos a descuidar ciertas cosas. Y a veces nos hace falta que alguien nos exhorte y nos diga, hey, acuérdate del compromiso que hiciste, acuérdate de que estamos haciendo esto, acuérdate de que estamos trabajando en esto, acuérdate de que ya no vamos a ser así. La exhortación es necesaria porque a todos a veces se nos olvida los compromisos que hacemos, las responsabilidades que tenemos. Algunos los necesitan con mayor frecuencia, particularmente los que se están enfrentando a pruebas y dificultades en la vida. Hay que animarlos, hay que acompañarlos, hay que estar presentes con ellos, hay que llorar con los que lloran. Todo eso es la exhortación. Y hemos aprendido 3 dones hoy, que yo espero en el Señor estén presentes en la iglesia. Damos gracias a Dios porque están presentes en la iglesia. Rogamos al Señor porque se hagan más visibles y más presentes en la iglesia. Y quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar. Hace un momento cantábamos, toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. Llénalos de tu espíritu, llénalos de tus dones. Toma nuestros corazones y llénalos de santidad. Que este himno que cantamos hace un momento podamos hacerlo una canción, una oración en nuestra vida. Voy a mencionar algunos dones de los que me acuerde ahorita y lo voy a hacer porque es mi deseo que al escucharlos, si tú sabes que tienes alguno y quizás has dejado de ejercerlo, de servir, o has tenido miedo y nunca has servido con esos dones, que hoy puedas elevar una oración al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, con este don. Está el don de palabra de sabiduría, está el don de ciencia o de conocimiento, está el don de palabra profética, está el don de las lenguas, el don de la interpretación, está el don de la fe, está el don de hacer milagros, está el don del amor, está el don del servicio, el don de profetizar, el don de ser pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista. Está el don de exhortar, está el don de enseñar, está el don de animar a otros, está el don de la hospitalidad. Estos y muchos otros dones. Si tú has descubierto alguno, si tú has llenado el test, porque hace unos meses hicimos un test y hoy sabes en qué área el Señor te llama a servir, ¿por qué no consagrar nuestra vida al Señor en esta tarde? ¿Por qué no consagrar nuestra vida al Señor en este año que estamos arrancando? ¿Por qué no dedicarle al Señor lo mejor de nuestra vida, de nuestra fuerza, de nuestra energía? Pregúntate, ¿cómo puedo poner estos dones al servicio de la iglesia y al servicio de la comunidad allá afuera? Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu bondad, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu palabra que nos anima, nos exhorta, nos enseña. Gracias porque podemos descubrir que tú amas la iglesia y la bendices. Gracias, Señor, porque podemos descubrir que la iglesia es una comunidad de fe segura, donde tú suples, donde tú provees y donde tú atiendes a las necesidades que tenemos. Gracias, Señor, confesamos que somos una iglesia enriquecida. Gracias, Señor, porque nos has dado del poder de tu palabra.
Gracias, Señor, porque nos has bendecido con tu Espíritu. Gracias, Señor, porque nos has dado dones a todos y a cada uno de nosotros. Hoy oramos, Señor, para que podamos ponerlos al servicio de la iglesia y de los que están afuera, Señor. Hoy oramos para que lo que has puesto en nuestras manos podamos hacer algo hermoso con ello para gloria de tu nombre, Señor. Hoy elevamos nuestras voces orando a ti, clamando a ti, particularmente por estos 3 dones que aprendimos el día de hoy, que conocimos el día de hoy. Eleva nuestro corazón y nuestra vida cada vez más al servicio. Ser capaces de servir al prójimo, a ser capaces de servir a nuestra comunidad, a ser capaces de servir a nuestra iglesia, que es el mismo cuerpo al cual todos pertenecemos. Ayúdanos y sigue derramando del don de servicio en la iglesia. También oramos por el don de enseñanza. Gracias por los maestros que tenemos. Gracias por aquellos que lo tienen como un talento natural. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu siga abundando en la vida de aquellos que ejercen este don, para que puedan enseñar con gracia, con sabiduría, con autoridad, con fidelidad, Señor, a la palabra. Oramos para que levantes más maestros, aún dentro de los hogares, madres y padres capaces de instruir en la vida cristiana, en lo que es correcto, en lo que hay que hacer, en lo que no hay que hacer a sus hijos. Dales la habilidad y la gracia para levantarse como maestros en su hogar, Señor, en el nombre de Jesús, y poder elevar generaciones, Señor, temerosas de ti, Señor, conocedoras de ti, Señor, que amen tu nombre y que te honren. Señor, esto es importante, esto es valioso, porque el hogar es el primer lugar de corrección y disciplina. Levanta a los padres, aquellos que son tímidos, aquellos que son temerosos, aquellos que siempre han menospreciado su sentir, lo que has puesto en sus corazones, Señor. Dales vigor, dales fuerza, dales valentía en el nombre de Jesús para levantarse como maestros, como instructores y aún como disciplinadores de sus hijos, Señor, para que ellos puedan salvar, Señor, a su generación, salvar a sus hijos, Señor, de caer en manos, Señor, del enemigo. En el nombre de Jesús oramos por una iglesia firme, con instrucción sana, Señor, que pueda crecer, Señor, y anteponerse a las adversidades de este tiempo, de este siglo malo. En el nombre de Jesús levanta maestros y maestras, Señor, temerosos de tu palabra, con inspiración divina, Señor, para enseñar los principios que vienen de ti, en el nombre de Jesús. Gracias también por los que exhortan, Señor. Gracias también por los que animan, Señor. Danos este don a cada uno de nosotros, Señor. Permítenos levantar al caído en el nombre de Jesús. Permítenos abrazar al que se encuentra en tristeza. Danos palabras, Señor, para alentar a otros, Señor, a caminar en la verdad y en la justicia. Danos gracia que venga solamente de ti, de tu Espíritu, Señor, para que con nuestras palabras podamos exhortar, animar a otros, Señor, y levantarlos en el nombre de Jesús. Oramos todo esto, Señor. Oramos todo esto. Te damos gracias porque nos has traído a este cuerpo de iglesia local, y que juntamente con esta iglesia local formamos parte de un cuerpo mucho más grande. Pero gracias porque nos has traído aquí, Señor. Ayúdanos a identificar el lugar en el cual nos estableces. Ayúdanos a identificar el lugar en el cual hemos sido puestos, y a ser fieles, a ser productivos en el lugar donde nos pones, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.